Argentina. Tenemos el privilegio de contar aquí en los estudios de C5N en turno mañana con Federico Storani, histórico dirigente radical de la República Argentina. Storani, gracias por haber venido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué piensa cuando escucha a Milei hablar de traidores a los radicales? Nada, no pienso en otra cosa que en un fascista. Milei es un fascista. Y creo que nosotros no debemos hacerle la concesión de decir que es un liberal o un libertario. En realidad él responde a una internacional que se expresa como una nueva derecha en todo el mundo, que es global, y que él cultiva. Por ejemplo, su relación con Abascal, Vox en España, que también expresa la reivindicación del falangismo, del franquismo. Ha participado de actos en España con la consigna volver al 36, es decir, antes de la Guerra Civil Española, que tuvo más de 1 millón de muertos y que terminó con la República, y que fue el prolegómeno del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Tiene relación con Giorgia Meloni, que es la expresión del fascismo en Italia, pertenece al movimiento social italiano que fundó Giorgio Almirante, que era ministro de Benito Mussolini. Es decir, más claro imposible. Cultiva una relación de amistad con Bolsonaro, que expresa el pensamiento más reaccionario y conservador y fascista también en América Latina. Por lo tanto, que sea antirradical, para mí es un mérito, porque yo creo que lo es porque él está rodeado de algunos que tienen algún planteo vengativo, por ejemplo, el negacionismo de lo ocurrido durante la dictadura militar, con la utilización del terrorismo de Estado. No nos perdonan a los radicales que hayamos sido autores del juicio a la Junta Militar en su momento, que la película 1985 tuvo tanto suceso, pero fue en el contexto de una decisión política de un gobierno democrático como el de Raúl Alfonsín. Y por otro lado, si desagregamos las ideas de Milei, están las antípodas. De mi punto de vista no son nuevas, son muy antiguas. La escuela austríaca que él invoca permanentemente es una escuela que solo puede aplicarse en lo económico con autoritarismo en lo político en países subdesarrollados. Pero a su vez es una suerte de menemismo remozado. Es el consenso de Washington en una expresión extrema. El grupo SEMA que lo apoya son casi los mismos nombres y apellidos que estuvieron presentes durante el gobierno de Menem. Storani, por lo que usted está diciendo y sobre todo por este concepto donde trata de fascista a Milei, ¿considera que los radicales en el balotaje tienen que votar a Sergio Massa? No queda ninguna duda. Yo con el gobierno actual tengo enormes diferencias. Tengo diferencias vinculadas a una situación inflacionaria desatada, a una pobreza estructural que supera el 43% y un 8% de indigencia. Tengo diferencias con transparencia, por ejemplo, y con situaciones institucionales, pero es una opción claramente que está dentro del sistema democrático. La otra es una opción autoritaria. Entonces yo no tengo ninguna duda que vamos a votar muchos por la única opción democrática que quedó en el balotaje. ¿Y qué le genera cuando hay un sector del radicalismo donde habla de llamar a votar en blanco o no expresarse hacia ninguno de los dos candidatos? En el mejor de los casos es naif, es ingenuo, porque ante semejante opción uno no puede tener neutralidad en esto. Esto es como si tuviéramos que votar en España entre Vox o aún, supongamos, el Partido Popular, ni siquiera el PSOE. No hay duda que uno expresa determinadas reglas de juego democrático y el otro es antidemocrático, aunque adhieran a determinadas reglas de juego simplemente para tener una expresión política del momento. Pero son emergentes de un pensamiento autoritario que va en contra de los derechos, que está en favor del calentamiento global porque lo niegan, que plantean un endiosamiento del mercado a punto tal que llegan a plantear el tema de la libre venta de armas, que produce más de una tragedia por día en la primera potencia del mundo por un lobby como es la Asociación del Rifle, o la venta de órganos humanos,
o que son misóginos, por ejemplo, y avanzan sobre las conquistas y los derechos de las mujeres. Acá Milei, por ejemplo, plantea la posibilidad de la derogación de la interrupción voluntaria del embarazo, que empalma con conquistas que se dieron en el gobierno radical, patria potestad compartida, divorcio vincular y ahora el IVE. Entonces, la verdad, no entiendo. Claramente tengo diferencias, pero la opción es esta. ¿Qué va a pasar en Juntos por el Cambio, con el radicalismo formando parte? ¿Cree que se vienen momentos de fisuras, quiebras, rupturas? Pienso que hay un debate profundo porque las primeras señales en Juntos por el Cambio justamente toman a este punto. Es decir, el discurso del domingo a la noche de Bullrich fue de señales hacia Milei, del mismo modo que ya lo venía haciendo Mauricio Macri de hace tiempo. Y Milei, como dije, está en las antípodas de nuestro pensamiento ideológico. Ahí se va a producir una incompatibilidad. Claramente, si esa es la línea que se profundiza. Por otra parte, Milei le correspondió. A pesar de haberla acusado una semana antes, apenas una semana antes, de terrorista, pone bombas en los jardines de infantes, casi que ahora plantea poder convocarla para que se haga cargo de seguridad en caso de un eventual gobierno del propio Milei. La verdad que ahí se está produciendo una incompatibilidad ideológica que ya se hace extremadamente imposible la convivencia. O sea que debiera romper el radicalismo por lo que está manifestando. Al menos con un sector que tenga ese tipo de pensamiento no hay posibilidades de continuar. Yo creo que hay sectores del PRO que tienen otro tipo de pensamiento. De hecho, yo mismo apoyé en la primaria abierta la fórmula que encabezaba Rodríguez Larreta Morales, entre otras cosas, porque Larreta planteaba una premisa que era: o terminamos con la grieta o la grieta termina con la Argentina. Al menos hay un principio de construcción que es desterrar el discurso del odio. Con el discurso del odio es imposible construir nada positivo. Yo soy un claro militante en favor del diálogo, de la convivencia, de la tolerancia, del pluralismo, que de última son las enseñanzas más profundas de Raúl Alfonsín. Se suma a la charla que tenemos con Federico Storani, que gentilmente está en el piso de C5N conversando con el equipo de Turno Mañana. Marcos. Federico, quien más ha sido, en todo caso, contemplativo o ha tenido simpatía por las posiciones de Javier Milei dentro de Juntos por el Cambio fue Mauricio Macri. ¿Qué piensa de esto? ¿Qué piensa del protagonismo de Mauricio Macri en el último tiempo? Tanto puertas adentro, tanto para Juntos por el Cambio y lo que pasó el domingo, como pensando en esta posibilidad de un eventual apoyo de Milei de una parte del PRO. Bueno, pienso que cada momento se pone en mayor evidencia el verdadero pensamiento de Macri. Macri, en un reportaje muy difundido con el escritor peruano Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura en su momento, llegó a decir que haría lo mismo, pero más rápido. En todo caso, da la sensación que el sueño de Macri es la motosierra en muchos aspectos de la economía y que no pudo hacerlo durante su gestión. Por lo tanto, yo creo que durante el desarrollo de todo este tiempo que se fue dando, las señales ambiguas de Macri debilitaron claramente a la candidatura de Patricia Bullrich en su momento, que le reclamaron varias veces gestos más visibles de apoyo, porque en realidad ideológicamente coincide y creo que su objetivo es terminar tratando de conformar un polo fuertemente conservador y de derecha juntamente con Javier Milei. Y si ese es el objetivo, y a partir del coqueteo que tuvo durante la campaña, ¿fue en desmedro de Patricia Bullrich? ¿Perjudicó la campaña de Patricia Bullrich esta posición que tomó Mauricio Macri? Bueno, esto es visible que sí. La propia Patricia Bullrich en algún momento reprochó algunas de las actitudes que el propio Macri estaba teniendo y le pidieron gestos mucho más claros y concretos en favor de su candidatura, que lo fue haciendo un poco para cumplir, pero todo el mundo siempre tenía la sensación que en realidad él tenía una mayor simpatía con la posibilidad de establecer un nivel de acuerdo con Milei y de paso desprenderse del lastre que para él significa el radicalismo.
él coincide también con Milei, por ejemplo, en caracterizar a Hipólito Yrigoyen nada más ni nada menos como el primer populista en la Argentina. Para nosotros también es un orgullo. Yrigoyen fue, lejos de ser populista, fue el que logró, con luchas, con muchas revoluciones, con levantamientos en contra de un régimen realmente oligárquico, como tenía vigencia en ese momento, rescatar el voto universal con la ley Sáenz-Peña y que la Argentina empezara un periodo que luego se completaría con la inclusión del voto femenino décadas más adelante. Pero es un paso extraordinariamente adelante, es exactamente lo contrario del populismo. Y además quedó en evidencia en diferentes expresiones, ahí la voy a sumar, Estefi, por parte de Milei, de parte de sus seguidores, del odio hacia los radicales, de practicar boxeo en la bolsa con la cara de Alfonsín, los cánticos en el cierre de la campaña. Ese odio recién mencionaba que tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con una suerte de revancha histórica. Yo lo interpreto así. Algunos a lo mejor, él cuando dice Alfonsín el peor presidente de la historia argentina y se dice admirador de Menem y de Cavallo. Está claro que nosotros reivindicamos a Alfonsín como un estadista, el que tuvo el coraje de sentar en el banquillo de los acusados a la Junta de Comandantes que habían sido autores intelectuales y parte de un plan sistemático de terrorismo de Estado en nuestro país. Eso fue juzgado, ya está. No, revisar eso es hacer negacionismo. Del mismo modo que nuestro pensamiento, en el pensamiento al menos de Alfonsín, es de una clara identidad socialdemócrata, una socialdemocracia moderna. Y están las antípodas, nos dicen colectivistas porque tenemos sensibilidad social, porque tenemos empatía con los más vulnerables, porque planteamos la posibilidad de la defensa de la educación pública como un instrumento que defienda la igualdad de oportunidades y que además es falso que haya sido negativo en el pasado. De la ley 1420 del siglo XIX a la reforma universitaria del año 1918 fueron gigantescos avances que permitieron que la Argentina tuviera un lugar relevante. Estefanía Pozo se suma a la charla que estamos teniendo en turno mañana con Federico Storani. Sergio Massa convocó a un gobierno de unidad nacional. ¿Le parece que la UCR podría aportar a ese llamado? Bueno, sobre ese punto todavía es prematuro decirlo. En cuanto a la consigna, por supuesto que hay que analizarla. ¿Por qué? Porque aparte de lo que decía hace un rato, Alfonsín se cansó de plantear gobierno de unidad nacional, incluso el propio gobierno que él integró estuvo integrado de manera plural. En su gobierno estaba desde La Baña, que tenía un origen peronista, pero había desarrollistas, había hasta incluso conservadores, y ni hablar de la cantidad de socialistas que integraron el gobierno de Raúl Alfonsín. Por lo tanto, lo que sí hay que discutir, y por eso es muy prematuro debatir, y yo lo dejaría para un segundo plano, veremos después de las elecciones, es el contenido. En el contenido no es una invocación genérica. La unidad nacional tiene que tener un contenido. Nosotros estamos planteando la posibilidad de realizar un congreso pedagógico para poner patas para arriba en el buen sentido de la educación argentina, que debata profundamente. ¿Y usted estaría de acuerdo que la UCR aporte en ese proceso? Pero bueno, por eso, si se dan las condiciones de un diálogo que permita eso, y si no, acompañar desde el Congreso la gobernabilidad. Hemos planteado también, y no es la primera oportunidad, la posibilidad de la creación de un Consejo Económico Social por ley, para que tenga la legitimidad del Congreso y la pluralidad. Existen antecedentes legislativos de radicales, de socialistas, de peronistas, de todos los sectores. Y por lo tanto, esos son los ámbitos donde tiene que discutirse a los efectos de encontrar políticas de Estado perdurables en el tiempo. Si esas condiciones se dan, yo te voy a dar un ejemplo empírico, histórico, que fue exitoso. Después de la crisis del 2001, dos actores políticos importantes, yo reivindico especialmente uno, Raúl Alfonsín, pero el otro fue Duhalde también, y hay que reconocerlo, no solamente ayudaron a el sostén institucional, que no se desmadrara institucionalmente, sino que generaron un gobierno de coalición que inauguró un periodo virtuoso de crecimiento de la economía y que desarmó la bomba de la convertibilidad
que era una bomba pendiente, como otra serie lo marca, con la del 2001, por ejemplo. Por lo tanto, yo no tengo prejuicios en eso, pero todavía para eso hay que sentarse, conversar mucho y analizar los contenidos. Habrá reuniones importantes de los gobernadores en la República Argentina, entre ellos está Gerardo Morales. ¿Tiene relación con Gerardo Morales? ¿Cuál cree que tiene que ser la postura de Gerardo Morales en un contexto de definiciones en la Argentina? Sí, obvio que tengo relaciones con Gerardo Morales. Él integró la fórmula con Rodríguez Larreta, que nosotros, el sector que lidero, que es la corriente de opinión nacional del radicalismo, apoyó. Es el presidente del Comité Nacional de nuestro partido. Me parece muy bien que haga una primera reunión con los gobernadores de provincias. Son quienes tienen una responsabilidad territorial y además el radicalismo ha estado creciendo. Le está faltando, en todo caso, unir ese crecimiento territorial a un liderazgo nacional y a un proyecto nacional que sea convocante como el que tuvimos en su momento con Raúl Alfonsín. Pero un paso que es necesario que se dé es que la Convención Nacional de nuestro partido se reúna y en ese caso nosotros vamos a llevar la posición que acabo de reflejar aquí. No neutralidad, acá hay que votar en favor de la democracia y en contra del fascismo, así de simple. Recién describía algunas relaciones vinculadas con las derechas de otras partes del mundo que tiene Javier Milei. Desde lo práctico, ¿dónde observa ese fascismo en Milei? Bueno, lo veo claramente en su planteo autoritario. Cada vez que se lo interpela un poco más fuerte, le sale ese espíritu autoritario y de descalificación. No le gustan las repreguntas, tiene un claro tema con las mujeres, a las cuales ha planteado, vi esa famosa entrevista en Salta, creo que fue sí, terriblemente violenta, de descalificación. Lo veo también en la negación del calentamiento global, lo veo en la cuestión de la educación pública. No sabemos todavía lo que es el famoso voucher. Supongamos esta situación. Si alguien va a una escuela y quiere esa escuela y luego esa escuela ya tiene el cupo completo, ¿dónde va? ¿Una segunda, una tercera, una cuarta? Y luego queda fuera del sistema. Es un disparate las conquistas que se hicieron. Y lo veo mucho más claramente en su evaluación histórica de la última dictadura militar. Cuando él dice casi textualmente lo que decían algunos de los comandantes frente al tribunal, decía, bueno, hubo una guerra, en la guerra hay excesos y se cometieron excesos, entonces la verdad que existe un negacionismo de que existió un terrorismo de Estado que tiene una concepción autoritaria y que es una persona peligrosa. ¿Lo va a llamar a Massa? No, no creo. En todo caso, él tendrá que convocar al radicalismo. Yo soy una persona que siempre se ha expresado orgánicamente, tiene canales para hacerlo, y me parece que los acuerdos de última pueden ser o parlamentarios, de gobernabilidad, o ante una situación de crisis muy profunda, un eventual gobierno de unidad nacional, pero con contenidos que sean compartidos. Lo que está claro es que él ha ganado con legitimidad en esta primera vuelta, pero todavía hay un desafío en una segunda vuelta y que la suerte todavía no está echada. Y que ahí tenemos una responsabilidad. Muchas gracias por haber venido aquí a Turno Mañana. Gracias.